Gálatas, capítulo 6. La gloria de la cruz. En la última parte del 5º capítulo y en el 6º, se da a conocer el carácter práctico de la completa epístola. Es muy probable que a los lectores apresurados les parezca que hay aquí una división, en la cual la última parte trata de la vida espiritual práctica, mientras que la primera se dedica a doctrinas teoréticas. Este es un gran error. Ninguna parte de la Biblia es teoría. Toda ella trata de hechos. No hay una parte de la Biblia que no sea espiritual y práctica. Más aún, toda ella es doctrinal. Doctrina significa enseñanza. El sermón de la montaña que pronunció Cristo a las multitudes es llamado doctrina porque, abriendo su boca, les enseñaba. Algunas personas expresan cierta clase de desprecio hacia la doctrina. Hablan de ella menospreciándola, como si ésta perteneciera al área de la teología impenetrable y no a la vida práctica de todos los días. Estos están inconscientemente deshonrando la predicación de Cristo, que no era nada más que doctrina. En otras palabras, siempre estaba enseñando a la gente. Toda doctrina verdadera es eminentemente práctica. No le es dada al hombre con otro propósito que el de ser practicada. La gente es conducida a este error de apreciación a través del mal uso de las palabras. Esto que ellos llaman doctrina, y de la que dicen que no es práctica, no es doctrina propiamente, sino sermoneo. Es impráctico y no tiene lugar en el Evangelio. El propósito de la epístola se observa claramente en su última parte. No ofrece terreno para controversias, sino que las silencia, conduciendo a los lectores a someterse al poder del Espíritu, cuyos frutos son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Su propósito es reclamar para el Evangelio a aquellos que han pecado contra Dios, al tratar de servirle, siguiendo su propio y débil camino, y guiarlos a servirle en novedad de espíritu. Todo el anterior, así llamado argumento de la sección precedente de la epístola, es simplemente la demostración del hecho de que las obras de la carne, que son pecado, pueden evitarse sólo a través de la circuncisión de la cruz de Cristo, al servir a Dios en espíritu y no confiando absolutamente en la carne.
Escuchan ustedes la lectura del libro Las Buenas Nuevas, Estudios en Gálatas. Continuación del capítulo 6, La gloria de la cruz. Versículo 1. Hermanos, si alguno ha caído en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo con espíritu de mansedumbre, cuidando que tú también no seas tentado. Cuando los hombres se proponen hacerse justos por sí mismos, el orgullo, la rivalidad, la vanagloria, la jactancia, la crítica, el buscar faltas en los demás, la calumnia, todo ello, conducente a los altercados y pleitos, es el resultado. Así sucedía con los Gálatas, y así lo será siempre. No puede ser de otra manera. Cada individuo tiene su propia concepción de la ley, pues, habiendo determinado ser justificado por la ley, la reduce al nivel de su propia mente, de manera que el individuo pueda juzgar y no resiste la tentación de examinar a sus hermanos y a sí mismo, por ver si alcanzan la medida que se ha impuesto. Si su ojo crítico detecta a uno que no está caminando conforme a su norma, procede inmediatamente a entenderse con el ofensor, el cual, si en humilde sumisión, no a Dios, sino a sus jueces, no acepta sus condiciones, entonces es separado de la Iglesia, no sea que los mantos de justicia propia sean descarriados al tener contacto con él. Los que se apoyan en su propia justicia se constituyen así en guardas del hermano, al extremo de mantenerlo fuera de su compañía, por temor a caer ellos mismos en desgracia. En contraste marcado con este espíritu, que es demasiado común en la Iglesia, aparece la exhortación con que se abre este capítulo. En vez de salir en busca de las faltas a las cuales pudiésemos condenar, debemos salir en busca de los pecadores, a los que pudiésemos salvar. Dios dijo a Caín: pero si no obras el bien, el pecado está a la puerta, deseando dominarte. Pero tú debes dominarlo. Génesis 4:7. El pecado es una bestia maligna, acechando en secreto, observando cada oportunidad para atacar y vencer al desprevenido. Su deseo es contra nosotros, pero se nos ha dado poder para gobernarlo. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal. Es posible, sin embargo, aunque de ninguna manera necesario, que aun el más celoso en la fe sea vencido por el pecado. Esto os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiera pecado, abogado tenemos ante el Padre, a Jesucristo, el justo. Él es la víctima por nuestros pecados, y no sólo por los nuestros, sino también
por los de todo el mundo. Primera de Juan 2, 1 y 2. De manera que, aun cuando una persona sea vencida por cualquier transgresión, debe ser restaurado y no ser arrojado fuera. El Señor ilustra su obra a través de la parábola del pastor que sale en busca de su oveja perdida. La obra del Evangelio es una obra individual. Aun cuando a través de la predicación del Evangelio miles lo aceptan en un solo día, como resultado de un solo discurso, esto es posible por causa de su efecto en cada corazón individual. Cuando el predicador, al estar hablando a millares, se dirige a cada uno individualmente, entonces está haciendo la obra de Cristo. Así que si alguno ha caído en alguna falta, restaurarlo con espíritu de mansedumbre. El tiempo de ninguna persona es tan valioso que se desperdicie mientras se dedica a la salvación de una sola persona. Algunas de las más importantes y gloriosas verdades que tenemos registradas al haber sido pronunciadas por Cristo fueron dirigidas a un solo oyente. Aquel que vela y cuida de los corderos individuales del rebaño es un buen pastor. Porque Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no atribuyendo a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Segunda de Corintios 5, 19. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Primera de Pedro 2, 24. Él no nos imputa nuestras transgresiones, sino que las toma consigo. La blanda respuesta quita la ira. Cristo viene a nosotros con suaves palabras, no reprendiéndonos ásperamente, a fin de ganarnos para Él. Él nos llama a venir a Él a encontrar reposo, a cambiar nuestro irritante yugo de esclavitud y nuestra pesada carga, porque su yugo es fácil y su carga ligera. Todos los cristianos son uno en Cristo. Hay solamente una semilla. Todos están unidos en Cristo, el hombre representante. Por tanto, como Él es, así somos nosotros en este mundo. Primera de Juan 4, 17. Cristo vino a este mundo como un ejemplo de lo que los hombres debieran ser y de lo que sus seguidores verdaderos serían cuando se consagraran completamente a Él. Le dijo a sus discípulos: como el Padre me envió, así los envío yo a ustedes. Y con este propósito los envuelve con su propio poder a través del Espíritu. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Juan 3, 17. Por lo tanto, no somos enviados a condenar, sino a salvar. He aquí el mandato. Si alguno ha caído en alguna falta, restaurarlo con espíritu de mansedumbre. Esto no se limita a los que se asocian con nosotros en la iglesia. Somos enviados
como embajadores de Cristo, a implorar a los hombres, en nombre de Cristo, que se reconcilien con Dios. Segunda de Corintios 5:20. No existe en el universo otro trabajo tan grandioso. No se encuentra otra posición más elevada en el cielo o en la tierra que la de ser embajador de Cristo, que es la posición que ocupa aún el alma más humilde y despreciada, que ha sido reconciliada con Dios. Subtítulo: Vosotros que sois espirituales. Solo tales han sido llamados a restaurar a los que yerran. Los demás no pueden hacerlo. Solamente el Espíritu Santo debe hablar a través de aquellos que reprenderán y censurarán. Es el trabajo de Cristo el que debe ser hecho, y solamente por medio del poder del Espíritu puede alguien testificar por Él. Pero, ¿no será una gran presunción para cualquiera ir a restaurar a un hermano? ¿No será como reclamar para sí el hecho de ser espiritual? Ciertamente, no es un asunto liviano colocarse en el lugar de Cristo ante ningún hombre caído. Y el designio de Dios es que cada uno se considere a sí mismo, cuidando que tú también no seas tentado. Se advierte claramente que la norma aquí presentada ha sido calculada para obrar un reavivamiento en la Iglesia. Tan pronto como una persona ha sido vencida de una falta, el deber de cada uno no es ir apresuradamente a contárselo a alguien más, ni siquiera ir directamente con el que ha errado, sino preguntarse a sí mismo: ¿cómo me encuentro yo? No seré culpable, sino de la misma falta de otra igualmente mala. ¿No será que alguna de mis faltas lo ha conducido a su caída? Estoy caminando con el Espíritu, de manera que pueda restaurarlo y no alejarlo más todavía. Esto resultaría en una reforma completa de la Iglesia, y podría ser que para cuando los demás hubieran logrado la condición requerida para ir a ver al que cometió la falta, éste ya se hubiese recuperado de la trampa del demonio. Subtítulo: Atado en el cielo. Al dar instrucciones sobre cómo tratar con alguien que ha cometido una falta,
Mateo 18, 10 al 18, dijo Cristo: Os aseguro que todo lo que atéis en la tierra habrá sido atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra habrá sido desatado en el cielo. ¿Significa esto que Dios promete atarse a cualquier decisión que tome cualquier grupo de personas que se llamen su iglesia? Por supuesto que no. Nada que se haga en la tierra puede cambiar la voluntad de Dios. La historia de la iglesia, a través de casi 1800 años, es un registro de faltas y errores, de engrandecimiento propio y de ponerse a sí mismo en el lugar de Dios. ¿Quién puede leer la historia de los concilios de la Iglesia y decir que Dios estuvo presente en cualquiera de ellos, o que Él haya incitado o sancionado cualquiera de sus decretos? ¿Qué quiso decir entonces Cristo? Justamente eso. Su instrucción muestra que Él deseaba que su iglesia fuese espiritual, llena del espíritu de mansedumbre, y que cualquiera que hablara lo hiciera como siendo oráculo de Dios. Solo la palabra de Dios deberá estar en el corazón y en los labios de aquellos que tratan con un transgresor. Cuando este es el caso, la consecuencia es que, como la palabra de Dios está establecida para siempre en el cielo, lo que sea atado en la tierra debe necesariamente ser atado en el cielo. Pero este no será el caso si las Escrituras no son seguidas estrictamente en la letra y en el espíritu. Versículo 2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Esto se cumple al llevar cada uno las cargas del otro, porque la ley de la vida de Cristo es llevar las cargas. Todos nos descarriamos como ovejas. Cada cual se desvió por su camino, pero el Eterno cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Isaías 53, versículo 6. Ciertamente, Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Cualquiera que desee cumplir su ley debe tener su vida en Él, todavía realizando la misma obra por los descarriados y caídos. Por eso, debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser compasivo y fiel sumo sacerdote ante Dios, para expiar los pecados del pueblo. Y como Él mismo padeció al ser tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hebreos 2, 17 y 18. Él sabe lo que es ser tentado enconadamente y sabe cómo vencer. Sí, aunque no conoció pecado, fue hecho pecado por nosotros, para que podamos ser hechos justicia de Dios en Él. Segunda de Corintios 5,
21. Él tomó cada uno de nuestros pecados y los confesó delante de Dios, como si fueran suyos. Aún así, se allega a nosotros. En vez de echarnos en cara nuestro pecado, nos abre el corazón y nos dice cómo ha sufrido Él también con esa misma enfermedad, y que conoce todo su trabajo, dolor, tristeza y vergüenza. De esa manera, nos atrae hacia Él y gana nuestra confianza. Conociendo que Él ha pasado por la misma experiencia, que ha estado lo más hondo, estamos listos para escucharle cuando nos habla con respecto a la vía de escape. Sabemos que nos habla de su propia experiencia. La parte más grandiosa entonces en la obra de salvar a los pecadores es mostrarnos a nosotros mismos como siendo uno con ellos. En otras palabras, es en la confesión de nuestras propias faltas como salvamos a otros. La persona que se siente sin pecado no es la persona adecuada para restaurar al que ha errado. Aquel que va con él que ha cometido una falta y dice: ¿cómo es posible que hayas hecho tal cosa? Yo nunca haría una cosa tal, y no puedo imaginarme cómo alguien con un poco de respeto propio pueda hacerlo. Le convendría mejor quedarse en casa. Dios escogió a un solo fariseo, y solamente uno, para ser apóstol. Pero no fue enviado hasta que se reconoció a sí mismo como jefe de pecadores. Primera de Timoteo 1:15. Es humillante confesar el pecado. Es verdad, pero el camino de la salvación es el camino de la cruz. Fue sólo por la cruz que Cristo pudo llegar a ser Salvador de pecadores. Por lo tanto, si vamos a compartir su gozo, debemos también soportar la cruz, a pesar de la vergüenza. Recuérdese este hecho. Es solamente confesando nuestros propios pecados como podemos ayudar a salvar a otros de los suyos. Solo así podemos mostrarles el camino de la salvación, porque es aquel que confiesa sus pecados el que obtiene limpieza de ellos y puede conducir a otros hacia la fuente. Versículo 3. Si alguno cree ser algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. Verso 4. Cada uno examine su propia obra. Entonces el motivo que tenga para gloriarse, lo tendrá solo para sí, y no ante otro. Note la expresión no siendo nada. No dice que no debemos pensar que somos algo hasta que realmente lo seamos. No, se trata aquí de una declaración de hecho, el hecho de que no somos nada. No solamente un individuo, sino todas las naciones son nada delante del Señor.
Si alguna vez llegamos a pensar que somos algo, nos engañamos a nosotros mismos. Y muy a menudo nos engañamos, estropeando así la obra del Señor. Recuérdese la ley de Cristo. Aunque Él lo era todo, se vació a sí mismo. Él se anuló a sí mismo a fin de que la obra de Dios se llevara a cabo. El siervo no es mayor que su Señor. Dios es el único grande. Cada ser humano, aun en su mejor momento, es solo vanidad. Solamente Dios es verdadero, pero cada ser humano es un mentiroso. Cuando reconozcamos lo anterior y vivamos conscientes de ello, entonces estaremos en condición de que el Espíritu de Dios pueda llenarnos. El hombre de pecado es aquel que se exalta a sí mismo. Segunda de Tesalonicenses 2, 3 y 4. El Hijo de Dios es aquel que se humilla a sí mismo. Versículo 5. Porque cada cual llevará su propia carga. ¿Es esta una contradicción del versículo 2? De ninguna manera. Cuando las Escrituras nos dicen que compartamos las cargas de los demás, no significa eso que lancemos nuestras cargas sobre cada uno de los otros. Cada uno llevará su carga en el Señor. Salmos 55, 22. Él lleva sobre sí la carga de todo el mundo, de toda la humanidad, no en masa, sino en forma individual. Nosotros depositamos nuestras cargas en Él, no reuniéndolas en nuestra mano o en nuestra mente y lanzándolas fuera de nosotros, al que está lejos de nosotros. Esto es imposible de realizarse. Muchos han tratado de deshacerse de su carga de pecado y dolor, pero han fallado y la han sentido regresar sobre sí más pesada que nunca, hasta que se han sumido en la desesperación. ¿En dónde estaba el problema? Simplemente, ellos consideraban a Cristo como estando a la distancia y sintieron que ellos tenían que salvar el puente. Esto es imposible. La persona que está sin fuerzas no es capaz de arrojar su carga ni aún más allá de lo que alcanza su brazo. Y mientras tanto que mantengamos al Señor a esa distancia, no conoceremos el descanso de nuestras pesadas cargas. Es sólo cuando reconocemos y confesamos al Señor en nosotros como nuestro único apoyo, como aquel cuyo poder es el que realiza cada movimiento, y confesamos no ser nada, y desaparecemos de la vista, no engañándonos más a nosotros mismos, cuando realmente dejamos descansar nuestra carga en Cristo. Él sabe qué hacer con ella, y llevando su yugo, aprendemos de Él cómo llevar las cargas de los demás. ¿Cómo llevaremos nuestra propia carga entonces? Oh, es el divino poder que obra en nosotros el que la lleva. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y vivo, no ya yo, mas vive Cristo en mí. ¿Soy yo
pero de alguna manera no soy yo, sino Cristo. He aprendido ahora el secreto. No abrumaré a nadie más con la historia de mi propia carga, sino que la llevaré yo mismo. No necesariamente yo, sino Cristo en mí. Hay demasiada gente en el mundo que no ha aprendido aún esta lección de Cristo, de manera que cada hijo de Dios encontrará siempre una obra que hacer llevando las cargas de otros. Las propias las confiará al Señor para encontrar a quienes no pueden ir más allá que sus propios corazones. ¿No es una bendición tener a aquel que es poderoso siempre sosteniendo la carga que está sobre nuestros hombros? Esta lección la aprendemos de la vida de Cristo. Él anduvo haciendo bienes, porque Dios estaba con él. Él consoló a los deudos, vendó a los quebrantados de corazón, sanó a todos los oprimidos del diablo. Ninguno que vino a él con su historia de dolor o de desesperante enfermedad fue enviado de vuelta sin recibir ayuda. Así se cumplió lo que dijo el profeta Isaías. Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Mateo 8:17. Y luego, cuando la noche enviaba a las multitudes a sus camas, él iba hacia la montaña o el bosque, para que en comunión con el Padre, por quien él vivía, pudiese encontrar una dotación fresca de vida y fortaleza para su propia alma. Cada hombre dé razón de su propia obra. Examinaos a vosotros mismos, para ver si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿No reconocéis que Cristo está en vosotros? A menos que estéis reprobados. Segunda de Corintios 13:5. Porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. También nosotros somos débiles en Él, pero por el poder de Dios viviremos con Él para serviros a vosotros. Versículo 4. De manera que si nuestra fe nos prueba que Cristo está en nosotros, y la fe nos prueba la realidad de los hechos, tenemos gozo en nosotros mismos y no en otros. Nos regocijamos en Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, y este gozo no depende de nadie más en el mundo. A pesar de que los demás puedan caer y desanimarse, nosotros podemos permanecer firmes, porque el fundamento de Dios, Cristo, está firme. Por lo tanto, nadie que se llame a sí mismo cristiano se contente con apoyarse en alguien más, sino permítasele, aun cuando sea el más débil entre los débiles, ser un llevador de cargas, obrando juntamente con Cristo, llevando en Cristo, calladamente y sin quejas, sus propias cargas, y también aquellas de sus prójimos. Él puede descubrir algunas de las cargas de sus hermanos, que no se quejan por ellas, y llevarlas, y el otro puede hacer lo mismo. El gozo del débil será: el Señor Jehová es mi fuerza y mi alabanza.
ha venido también a ser mi salvación. Versículo 6. El que es enseñado en la palabra, comparta sus bienes con el que lo instruye. No hay duda de que lo anterior se refiere a sostén temporal. El obrero es digno de su salario. Si una persona se entrega completamente al ministerio de la palabra, es obvio que su sustento deba venir de aquellos a quienes enseña. Pero esto de ninguna manera cubre todo el significado de la declaración. Aquel que es enseñado en la palabra debe compartir con el maestro en todas las cosas. La ayuda mutua es el tema de este capítulo. Sobrellevad los unos las cargas de los otros. Aún el maestro que es sostenido por aquellos a quienes enseña, debe asistir pecuniariamente a otros. Cristo y los apóstoles, que no tenían nada para sí mismos, pues Cristo era el más pobre entre los pobres, y los discípulos lo habían dejado todo por seguirle. Distribuyeron de sus bienes a los pobres. Véase Juan 13, 29. Cuando los discípulos le dijeron a Jesús que despachara a las hambrientas multitudes para que comprasen alimentos, él dijo: «Dadles vosotros de comer». Mateo 14, 6. Él no estaba bromeando. Sabía lo que estaba diciendo. Sabía que ellos no tenían nada para darle a la gente, pero tenían tanto como él tenía. Ellos no percibieron el poder de sus palabras, así que él mismo tomó los escasos panes y los pasó a los discípulos, de manera que ellos realmente pudieron alimentar a la hambrienta multitud. Pero al dirigirse a ellos, sus palabras significan que deberían hacer justamente lo que él hizo. ¿Cuántas veces nuestra propia falta de fe nos ha incapacitado para hacer el bien y compartir, Hebreos 13:16, los sacrificios que agradan a Dios? Así, como los maestros comparten no solo la palabra, sino también el sostén temporal, también los que son enseñados en la palabra no deben limitar su liberalidad únicamente a los bienes temporales. Es un error suponer que los ministros del Evangelio no estén nunca en necesidad de revitalización espiritual, o que no puedan recibirla proveniente de los más débiles del rebaño. Nadie podrá saber nunca cómo se anima el alma de los maestros a través de los testimonios de fe y gozo en el Señor, que provienen de los labios de aquellos que han escuchado la palabra. No es simplemente que el maestro puede verificar que su obra no ha sido en vano. El testimonio puede no referirse absolutamente a nada que él haya hecho, pero el testimonio gozoso de un alma humilde de lo que Dios ha hecho por ella será capaz muy frecuentemente, a través del ánimo que proporciona al maestro de la palabra, ser el medio de fortalecer millares de almas. Versículos 7 y 8.
No os engañéis, nadie puede burlarse de Dios. Todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Una simple declaración de hecho que no puede hacerse más clara añadiéndole palabras. La cosecha, que es el fin del mundo, revelará cuál haya sido la siembra, ya sea trigo o cizaña. El que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Sembrad para vosotros en justicia, segad cosecha de amor. Arad vuestra tierra sin labrar, porque es tiempo de buscar al Eterno, hasta que venga y os enseñe justicia. Oseas 10:12. El que confía en su propio corazón es necio, e igualmente es necio el que confía en otra persona, como se ve en el siguiente versículo. Harasteis impiedad, segasteis iniquidad. Comeréis fruto de mentira, porque confiasteis en vuestra propia fuerza, en la multitud de vuestros guerreros. Maldito el que confía en el hombre, el que se apoya en la carne, y su corazón se aparta del Eterno. Bendito el que confía en el Eterno, y pone su esperanza en él. Jeremías 17, 5 y 7. Todo lo perdurable proviene del Espíritu. La carne es corruptible y corrompe. Aquel que consulta solo su propio placer, cumpliendo los deseos de su carne y mente, cosechará corrupción y muerte. Pero el Espíritu es vida por medio de la justificación. Y aquel que consulta solo la mente del Espíritu, cosechará abundante gloria. Porque, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús habita en vosotros, el que levantó a Cristo Jesús de entre los muertos, vivificará también vuestro cuerpo mortal, por medio de su Espíritu, que mora en vosotros. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero si por el Espíritu dais muerte a las obras de la carne, viviréis. Romanos 8, 11, 13. Maravilloso. Si vivimos, moriremos. Si morimos, viviremos. Este es el testimonio de Jesús. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Mateo 16, 25. Esto no significa la pérdida de todo gozo en la vida presente. No significa permanecer en continua privación y penitencia, privándonos de algo que anhelamos, a fin de obtener algo más, eventualmente. No significa que la vida en el presente deba ser una muerte en vida, una agonía perpetua. Lejos de eso. Tal idea es una cruda y falsa concepción de la vida cristiana, la vida que se encuentra en la muerte. No, cualquiera que viene a Cristo y bebe del Espíritu, tiene en sí mismo una fuente de agua que salta para vida eterna. Juan 4, 14. El gozo de la eternidad es para él desde ahora. Su gozo es completo,
día con día. Se satisface abundantemente con las grosuras de la casa de Dios, bebiendo del río del placer de Dios. Tiene todo lo que anhela, pues su corazón y su carne claman solamente por Dios, en quien hay plenitud. Anteriormente pensaba que estaba realmente viviendo la vida, pero ahora sabe que no estaba más que contemplando el sepulcro, el foso de la corrupción. Ahora comienza realmente a vivir, y el gozo de la nueva vida es indescriptible y lleno de gloria. Así que canta: no hay otro nombre sino el de Él, que pueda mi alma satisfacer. En Él hay vida, gozo y amor. No hay otro nombre sino el de Él. Nuestro astuto enemigo trata siempre de ganar las posiciones más certeras, de tal forma que donde quiera que haya una rica promesa para los creyentes, tratará de distorsionarla y convertirla en fuente de desánimo. De esta manera, ha hecho creer a muchos que las palabras: el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, significan que toda su vida, aun después de nacer de nuevo del Espíritu, deberá sufrir las consecuencias de su pasada vida de pecado. Algunos han llegado incluso a pensar que aún en la eternidad deberán llevar las cicatrices de sus viejos pecados cuando dicen: no puedo esperar llegar a ser lo que podría haber sido si no hubiera pecado. ¡Qué difamación de la gracia de Dios y de la redención que es en Cristo Jesús! Esa no es la libertad con la que Cristo nos hace libres. La exhortación es: así como habéis prestado vuestros miembros en servidumbre del pecado, yendo de iniquidad en iniquidad, presentad ahora vuestros miembros en servidumbre a la justicia y la santidad. Empero, si el que cede ahora sus miembros a la justicia va a estar siempre estorbado por sus viejos hábitos malos, eso prueba que el poder de la justificación es menor que el del pecado. Pero no es así. La gracia abundó sobre el pecado y es tan poderosa como los mismos cielos. Consideremos a un hombre que por causa de terribles crímenes ha sido condenado a cadena perpetua. Después de algunos años de prisión, recibe el perdón y es dejado libre. Más adelante lo encontramos con una bala de cañón de 25 kilos atada a su pierna por una gruesa cadena, de manera que no se puede mover, sino con una gran dificultad. ¿Cómo es esto?, le preguntamos sorprendidos. ¿No habías acaso recibido tu libertad? Oh, sí, nos responde. Estoy libre, pero tengo que cargar esta bola de hierro y su cadena como un recordatorio de mis crímenes pasados. Nadie pensaría de tal libertad como de algo agradable. Cada oración inspirada por el Espíritu Santo es una promesa de Dios, y una de las más llenas de gracia es la siguiente:
De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu invariable amor, acuérdate de mí, por tu bondad, oh Eterno. Salmos 25:7. Cuando Dios perdona nuestros pecados y los olvida, nos da también el poder para escapar de ellos, para que estemos en la misma situación, como si nunca hubiésemos pecado. A través de las preciosas y grandísimas promesas, somos hechos participantes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que está en el mundo por causa de los malos deseos. Segunda de Pedro 1:4. El hombre cayó al participar del fruto del conocimiento del bien y del mal. El Evangelio presenta tal redención de la caída que todos los recuerdos del pecado son borrados, y los redimidos llegan a conocer sólo lo bueno, como Cristo, el que no conoció pecado. Sí, aquel que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, como todos lo habemos ya experimentado. Pero ustedes no son ya más de la carne, sino del Espíritu, si el Espíritu del Señor mora en vosotros. El Espíritu tiene poder para librarnos de los pecados de la carne y de todas sus consecuencias. Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla y limpiarla en el lavado del agua, por la palabra, para presentársela para sí, una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga, ni cosa semejante. Antes, que sea santa e inmaculada. Efesios 5:25 al 27. Por sus llagas fuimos nosotros curados. Los recuerdos del pecado, no de los pecados individuales, serán perpetuados por la eternidad solamente por las cicatrices en las manos y pies de Cristo, que son el sello de nuestra perfecta redención. Versículo 9. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, que a su tiempo segaremos, si no desfallecemos. Es tan fácil para nosotros cansarnos de hacer el bien. Esto es por supuesto, cuando no estamos contemplando a Jesús. Nos gusta tener pequeñas intermisiones, porque hacer el bien constantemente parece requerir demasiado esfuerzo. Pero esto es solamente cuando no hemos aprendido completamente el gozo en el Señor, que es la energía que nos mantiene sin cansarnos. Pero los que esperan al Eterno tendrán nuevas fuerzas. Levantarán el vuelo como águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Isaías 40:31. Pero aquello a lo que se refiere aquí especialmente, como lo demuestra el contexto, no es simplemente el resistir a la tentación en nuestra propia carne, sino el ayudar a otros. Aquí debemos aprender una lección de Cristo, de quien se dijo que no se cansará
ni se desanimará hasta haber asentado su justicia sobre la tierra. A pesar de que 9 de los 10 hombres a los que sanó nunca le mostraron ni la más pequeña nota de aprecio, esto no le preocupó. Él vino a hacer el bien y no a recibir aprecio. Por lo tanto, por la mañana siembra tu semilla, y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque tú no sabes qué es lo mejor, si esto o aquello, o si las dos cosas son buenas. Eclesiastés 11:6. No podemos imaginar cuánto cosecharemos, ni como resultado de cuál semilla sembrada. Algunos caerán a la vera del camino y serán holladas antes de que echen raíces, y otras podrán caer en terreno pedregoso, donde se marchitarán, y aún otras caerán sobre espinas y serán asfixiadas. Pero una cosa es cierta, y es que segaremos. No sabemos si la siembra de la mañana o la de la tarde prosperará, o si ambas serán buenas. Pero no hay la posibilidad de que las dos se pierdan. Una o la otra prosperará, o ambas serán buenas. ¿No nos anima el pensar que no es necesario preocuparse al hacer el bien? El terreno puede parecer pobre y la estación no la más favorable, de modo que la cosecha no prometa demasiado, y entonces estamos tentados a pensar que nuestra obra se desperdicia. Pero no es así. A su tiempo segaremos, si no hubiésemos desmayado. Así, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, abundando en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Primera de Corintios 15, 58. Versículo 10. Así, según tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, especialmente a los de la familia de la fe. Aquí el apóstol se refiere a la ayuda temporal, pues no necesita una exhortación especial para predicar la palabra a quienes no son de la familia de la fe. Ellos son a los que debe predicárseles especialmente. Pero existe una tendencia natural, o no espiritual, de limitar la caridad a aquellos a quienes se les llama merecedores. Escuchamos con frecuencia hablar del meritorio pobre, pero todos somos indignos de la menor de las bendiciones de Dios. Aún así, las derrama constantemente sobre nosotros. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos. Haced bien y prestad, sin esperar de ello nada.
y vuestro galardón será grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno, aun con los ingratos y malos. Lucas 6, 33 al 35. El hacer bien a los demás deberá considerarse como un privilegio para ser gozado, y no como un deber irritante que hay que cumplir. El hombre no se refiere a las cosas desagradables como a oportunidades. Nadie dice que tuvo la oportunidad de lastimarse a sí mismo, o que la tuvo de perder su dinero. Por el contrario, una persona hablará de la oportunidad de ganar algún dinero, o de escapar de algún peligro amenazante. Es así como debemos considerar hacer bien en favor del necesitado. Pero las oportunidades siempre deben buscarse. El hombre está siempre a la expectativa de alguna oportunidad para obtener ganancias. Así que el apóstol nos enseña que deberíamos estar buscando oportunidades para ayudar a otros. Esto mismo lo hizo Cristo. Él anduvo haciendo bienes. Él viajó a pie a través del país, buscando oportunidades de hacer algún bien en favor de algunos, y siempre los encontró. Él hizo el bien porque Dios era con él. Su nombre es Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Ahora, de la manera como Él está en nosotros todos los días hasta el fin del mundo, así está Dios en nosotros, haciéndonos bien, de modo que también nosotros hagamos el bien. Llegamos ahora al final de esta carta maravillosa. Así como el Evangelio completo se encuentra contenido en el saludo, así lo encontramos también en el final. El apóstol, literalmente, no deseaba saber nada, excepto Jesucristo y éste crucificado. No podría saludar a sus amigos sin mencionar este hecho. En cada capítulo de la epístola, pero especialmente en los últimos dos, observamos que tan directamente se dirige a nosotros. No hay quien no aplique al tiempo presente los versos 1, 7 al 10, sin pensar primero en los Gálatas. Pero, tan seguramente como estos versículos se dirigen a nosotros, como si los Gálatas nunca hubiesen existido, así también la epístola completa lo hace. Versículo 11. Mirad en cuán grandes letras os escribo de mi mano. El celo consumidor del apóstol en escribirla se observa en el hecho de que, contrariamente a su costumbre, tomó la pluma y escribió la epístola con su propia mano. Versículo 11. Como nos revela en el capítulo 4, el apóstol sufría de debilidad en la vista, lo cual obstaculizaba mucho su trabajo, o le habría obstaculizado a no ser por el poder de Dios que descansaba en él. Por lo que le era necesario tener a alguien siempre a su lado para ministrarle y para servirle de amanuense. A través de la segunda epístola
que escribió a los Tesalonicenses, capítulo 2, sabemos que algunos tomaron ventaja de esta debilidad, escribiendo en su nombre cartas a las iglesias, cuyos mensajes perturbaban a los hermanos. Pero al final de esa epístola, capítulo 3, versículo 16 al 18, Pablo les indicó la manera de saber si una epístola era realmente suya. Independientemente de quién escribiera el cuerpo de la carta, él escribía el saludo y la firma con su propia mano. Sin embargo, era tal la urgencia en este caso, que escribió él mismo la totalidad de la epístola. Versículo 12. Los que quieren ostentarse según la carne, os obligan a que os circuncidéis, solo por no padecer ellos persecución por la cruz de Cristo. No podemos engañar a Dios, y es inútil engañarnos a nosotros mismos o a otros, porque el Eterno no mira lo que el hombre mira. El hombre mira lo que está ante sus ojos, pero el Señor mira el corazón. Primera de Samuel 16:7. La circuncisión en la cual los falsos hermanos estaban tratando de inducir a los gálatas a confiar, significaba justificación propia, en vez de justificación por la fe. Ellos tenían la ley solo como una forma de justificación y de verdad. Con sus palabras podían hacer una buena exhibición, pero era solo una representación teatral vacía. Carecía de elementos de verdad. Podían parecer justos sin tener que padecer persecución por la cruz de Cristo. Versículo 13. Porque ni los mismos circuncidados guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Por supuesto que no guardaban la ley, bajo ninguna circunstancia, pues la carne se opone a la ley del Espíritu, porque los que andan en la carne no pueden agradar a Dios. Pero deseaban hacer conversos a nuestra fe, como le llamaban a las particulares teorías que sostenían. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque rodeáis la tierra y el mar por hacer un prosélito, y una vez ganado, lo hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. Mateo 23:15. Tales maestros se gloriaban en la carne de sus conversos. Si podían contar muchos como pertenecientes a nuestra denominación, tantos ganados en el año transcurrido, se sentían extremadamente felices. Las cantidades y las apariencias cuentan mucho para los hombres, pero nada para Dios. Versículo 14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo está crucificado para mí, y yo para el mundo. ¿Por qué gloriarse en la cruz?
porque por ella el mundo está crucificado para nosotros, y nosotros para el mundo. La epístola termina donde principió, con nuestra liberación de este presente mundo de maldad. Y es sólo la cruz de Cristo la que lleva a cabo tal liberación. La cruz es el símbolo de la humillación. Por ello nos gloriamos en ella, porque en la humillación está la exaltación. Subtítulo: Dios revelado en la cruz. No se alabe el sabio de su sabiduría, ni de su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe de su riqueza. Jeremías 9:23. ¿Por qué el sabio no se debe de alabar en su sabiduría? Porque si esta es su propia sabiduría, tal es vanidad. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez ante Dios. El Señor conoce que los pensamientos de los sabios son vanos. Primera de Corintios 3:19 y 20. Ninguna persona posee sabiduría de la cual gloriarse, porque su propia sabiduría es insensatez. Y la sabiduría que Dios concede es una que resulta en humildad en vez de orgullo. ¿Y qué de la fuerza? Toda carne es hierba. Isaías 40:6. La vida del hombre es apenas un soplo. Salmos 39:5. Los hombres son apenas un soplo, tanto el pobre como el rico. Si se pesaran todos juntos en balanza, pesarían menos que un soplo. Pero de Dios es el poder. Salmos 62, versículo 9 y 11. En cuanto a las riquezas, estas son inciertas. Primera de Timoteo 6:17. El hombre acumula riquezas y no sabe quién las disfrutará. Las riquezas criarán alas de águilas y volarán al cielo. Proverbios 23:5. Solo en Cristo pueden obtenerse riquezas inescrutables y permanentes. Por lo tanto, el hombre no tiene nada de qué jactarse, pues ¿qué queda de él cuando no tiene nada de las así llamadas riquezas, ni sabiduría, ni fuerza? Todo lo que el hombre es o tiene, lo ha recibido del Señor. Por lo tanto, el que se gloría, gloríese en el Señor. Primera de Corintios 1:31. Unamos este texto al de Gálatas 6:14. El mismo Espíritu inspiró ambos, así que no hay contradicción presente. Un texto nos dice que sólo debemos gloriarnos en el conocimiento del Señor. El otro dice que no debemos gloriarnos sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la conclusión es que en la cruz encontramos el conocimiento de Dios. Conocer a Dios es la vida eterna. Y no hay esperanza de vida para la humanidad sino a través de la cruz de Cristo. Así, vemos claramente de nuevo
que todo lo que nos es posible conocer de Dios está revelado en la cruz. Fuera de la cruz no hay conocimiento de Dios. Esto nos muestra nuevamente que la cruz de Cristo se ve en toda la creación, pues el eterno poder y la divinidad de Dios, y aun todo lo que podamos conocer acerca de Él, se observa en las cosas creadas. Y la cruz es el poder de Dios. Primera de Corintios 1:18. De la debilidad Dios produce la fuerza. Él salva a los hombres a través de su muerte, de modo que aún los muertos pueden descansar en esperanza. Ningún hombre puede ser tan pobre, tan débil o pecador, tan degradado o despreciado, que no se pueda gloriar en la cruz. La cruz lo toma de donde está, pues es el símbolo de la vergüenza y la degradación, y revela en él el poder de Dios. En ese hecho se establece la base para la gloria eterna. Subtítulo: La cruz crucifica. La cruz nos separa del mundo. Gloria sea a Dios, porque entonces nos une a Él, pues la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. El que quiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Santiago 4:4. A través de su cruz, Cristo ha destruido la enemistad. Efesios 2:15 y 16. El mundo se pasa con sus concupiscencias, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Dejemos entonces que este mundo se pase. Prefiero mi Cristo al vano oropel. Prefiero su gracia a riquezas sin fin. A casas y tierras, prefiérole a Él. Prefiero por siempre a Jesús seguir. Jesús dijo: Y yo, si fuere levantado sobre la tierra, a todos traeré a mí mismo. Esto lo dijo dando a entender el tipo de muerte que sufriría. Es a saber, la muerte en la cruz. Él se humilló a sí mismo hasta la muerte, y aún hasta la muerte en la cruz. Por eso Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Filipenses 2:8 y 9. Él descendió primero a las regiones inferiores de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió sobre todos los cielos para llenar todo el universo. Efesios 4:9 y 10. Fue mediante la muerte que ascendió a la diestra de la majestad en los cielos. Fue la cruz la que lo levantó desde la tierra hasta el cielo. Por lo tanto, es solamente la cruz la que nos trae gloria, y es el único objeto en que podemos gloriarnos. La cruz, que simboliza escarnio y vergüenza para el mundo, nos levanta de sobre de éste y nos coloca con Cristo en las mansiones celestiales. Y el poder por el cual lo hace posible es el poder que obra en nosotros, el mismo poder que obra en y sostiene todo el universo.
Versículo 15. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión. Lo que vale es la nueva creación. La salvación no proviene del hombre, cualquiera que sea su estado o condición, o lo que éste haga. En el estado de incircuncisión está perdido, y si se circuncida, esto no lo acerca a la salvación. Solo la cruz tiene poder para salvar. Lo único de valor es la nueva criatura, o la nueva creación, en otras versiones. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y es solamente por medio de su muerte que llegamos a estar unidos a Él. Romanos 6:3. Nada tengo en mi mano. De la cruz solo me aferro. La cruz produce una nueva creación, y esta es una nueva razón para gloriarnos en ella. Pues cuando la nueva creación vino de la mano de Dios en el principio, las estrellas del alba alababan, y se regocijaban todos los hijos de Dios. Job 38:7. Subtítulo: La señal de la cruz. Juntemos todos los textos que hemos considerado, los cuales muestran, primero, que la cruz de Cristo es lo único en lo cual podemos gloriarnos. Segundo, que cualquiera que se gloríe debe hacerlo en el conocimiento de Dios. Tercero, que Dios ha escogido a lo débil del mundo para confundir a los poderosos. Cuarto, que Dios se ha revelado en las cosas creadas por Él, y que tal creación, que manifiesta su poder, también presenta la cruz, porque la cruz de Cristo es el poder de Dios, y Dios se da a conocer por ella. ¿Cuál es nuestra conclusión? La siguiente: que el poder que fue necesario para crear el mundo y todas las cosas que hay en él, el poder que se ejercita para mantener existiendo todas las cosas, es el poder que salva a aquellos que confían en él. Este es el poder de la cruz. De manera que el poder de la cruz, por quien solamente viene la salvación, es el poder que crea y continúa obrando en la creación. Pero cuando Dios crea algo, es bueno en gran manera. Lo mismo sucede con Jesucristo. En su cruz se encuentra una nueva creación. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, que Dios de antemano preparó para que anduviésemos en ellas. Efesios 2:10. Es en la cruz donde se ha forjado esta nueva creación, pues su poder es el poder por el cual en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Este es el poder que mantiene a la tierra libre de la completa destrucción, bajo la maldición que obra sobre ella, la que hace posible el cambio de las estaciones, el tiempo de la siembra y de la cosecha, y el mismo que renovará la faz de la tierra, de manera que florecerá profusamente, se alegrará y cantará
con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Todos verán la gloria del Eterno, la hermosura de nuestro Dios. Grandes son las obras del Eterno, meditadas por los que se deleitan en ellas. Honorable y hermosa es su obra, y su justicia permanece para siempre. Hizo memorables sus maravillas. Clemente y compasivo es el Eterno. Salmos 111, versículo 2 al 4. Notamos así que las maravillosas obras de Dios revelan su justicia, así como su gracia y compasión. Esta es otra evidencia de que su obra revela la cruz de Cristo, en la que se centran el amor infinito y la misericordia. Él ha hecho sus obras maravillosas para ser recordadas. Ha hecho memorial para su maravillosa creación. ¿Por qué desea que los hombres recuerden y declaren sus hechos poderosos? Para que no se olviden de su salvación, sino que confíen en ella. Desea que el hombre medite continuamente en su obra, para que puedan conocer el poder de la cruz. Nos gozamos en las obras de sus manos. Salmos 92, 4. Cuando Dios hizo los cielos y la tierra, y todo su ejército en 6 días, reposó en el 7º día de todo lo que había hecho en la creación. Y Dios bendijo el 7º día, y lo santificó, porque en él reposó de todo lo que había hecho en la creación. Génesis 2, 2 y 3. La cruz nos transmite el conocimiento de Dios, porque nos muestra su poder como creador. A través de la cruz somos crucificados al mundo, y el mundo lo es a nosotros. En otras palabras, somos santificados por la cruz. Pero la santificación es obra de Dios, no del hombre. Solo su poder divino puede llevar a cabo la gran obra. En el principio, Dios santificó el sábado como corona de su obra creativa, la evidencia de que su obra estaba terminada, el sello de la perfección. Dijo, por tanto, les di también mis sábados, para que fuesen una señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy el Eterno, que los santifico. Ezequiel 20, 12. Vemos entonces que el sábado, el 7º día, es la verdadera señal de la cruz. Es el monumento conmemorativo de la creación, y redención es creación, creación a través de la cruz. En la cruz encontramos la obra completa y perfecta de Dios, y somos vestidos de ella. Estar crucificado con Cristo significa la completa entrega de nuestro ser, reconociendo que no somos nada y confiando absolutamente en Cristo. En Él descansamos, en Él encontramos el reposo, sábado. La cruz nos conduce de regreso al principio, a aquello que era desde el principio. El descanso en el 7º día de la semana no es sino la señal de que en la obra perfecta de Dios
como se observa en la creación, en la cruz, encontramos descanso del pecado. Pero es difícil guardar el sábado. Mi negocio sufrirá por ello. No puedo ganar mi sustento y guardar el sábado. Es tan impopular. Oh, sí. Nadie dijo jamás que fuese algo muy agradable ser crucificado. Ni aun Cristo vivió para complacerse. Lea el capítulo 53 de Isaías. Cristo no era muy popular, y mucho menos cuando fue crucificado. La cruz significa muerte, pero significa también el acceso a la vida. Hay sanidad en las heridas de Cristo, bendición en la maldición que Él llevó, vida en la muerte que Él sufrió. ¿Quién se atreve a manifestar que confía en Cristo para vida eterna si no es capaz de confiar en Él por unos cuantos años, meses o días de vida en este mundo? Acepte el sábado del Señor y encontrará qué significa la cruz en un grado que usted jamás soñó y por lo tanto un mucho más abundante y eterno peso de gloria. Diga una vez más, y dígalo desde lo profundo de su corazón: lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo está crucificado para mí, y yo para el mundo. Si usted puede realmente decir tal, le vendrán fácilmente tribulaciones y aflicciones de las cuales podrá gloriarse. Aleluya. Oh, qué Salvador. Subtítulo: La gloria de la cruz. Es en la cruz en la que todo se sustenta, pues en Él se reúnen todas las cosas. Él no existe en otra forma que no sea la de Él crucificado. Si no fuese por la cruz, habría muerte universal. Nadie podría respirar, ninguna planta podría crecer, ningún rayo de luz brillaría desde el cielo, si no fuera por la cruz. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Salmos 19:1. Ellos son algunas de las obras que Dios ha formado. Ninguna pluma puede describir, ningún pincel de artista puede representar la asombrosa gloria de los cielos. Y sin embargo, esa gloria es la gloria de la cruz de Cristo. De lo anterior, se concluye que el poder de Dios se ve en las cosas creadas, y que la cruz es el poder de Dios. La gloria de Dios es su poder, pues la incomparable grandeza de su poder, la fuerza eficaz de su potencia, la ejerció Dios en Cristo, cuando lo resucitó de los muertos. Efesios 1, 19 y 20. Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre. Romanos 6:4. Fue por sufrir la muerte que Jesús fue coronado con gloria y honor. Hebreos 2:9. Vemos así que toda la gloria
de las innumerables estrellas, con sus variados colores, toda la gloria del arco iris, la gloria de las nubes doradas por el ocaso, la gloria del mar, la de los campos florecidos y los verdes prados, la gloria de la primavera y de la maduración de la cosecha, la gloria del capullo que se abre y del fruto perfecto. Sí, toda la gloria de Cristo en el cielo, así como la gloria que será revelada en sus santos, cuando brillen como el sol en el reino de su Padre, y aun como las estrellas a perpetua eternidad, toda esa gloria es la gloria de la cruz. ¿Cómo podríamos pensar en gloriarnos en algo más? Versículo 16. Para todos los que sigan esta regla, paz y misericordia sean sobre ellos, lo mismo que para el Israel de Dios. La regla de oro. ¡Qué grandiosa regla para caminar en ella! ¿Se mencionan acaso aquí dos clases? No es posible, pues la epístola se ha dedicado a mostrar que todos son uno en Cristo Jesús, porque nosotros somos la verdadera circuncisión, los que adoramos según el Espíritu de Dios, y nos regocijamos en Cristo Jesús, y no ponemos nuestra confianza en la carne. Filipenses 3:3. Esta circuncisión nos constituye a todos en el verdadero Israel de Dios, porque esta es la victoria sobre el pecado, e Israel significa triunfador. No somos más forasteros en la comunidad de Israel. Ya no sois extraños ni forasteros, sino conciudadanos con los santos, miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Efesios 2:12, 19 y 20. Así que nos uniremos a la multitud que vendrá del este y el oeste, y nos sentaremos con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Versículo 17. En adelante nadie me moleste, porque llevo en mi cuerpo las señales del Señor Jesús. Verso 18. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. La palabra griega de la que se traduce señales es el plural de estigma. Significa vergüenza y desgracia, así como en el pasado significaba la marca impuesta sobre el cuerpo de un delincuente o criminal, o sobre el de un esclavo fugitivo capturado, para mostrar a quién pertenecía. Así son las marcas de la cruz de Cristo. Las marcas de la cruz estaban sobre Pablo. Él había sido crucificado con Cristo y llevaba consigo las cicatrices de los esclavos.
estaban impuestas sobre su cuerpo. Estas lo marcaron como un siervo cautivo, el esclavo del Señor Jesús. Nadie interfiera entonces. Él no era siervo de los hombres. Él juró lealtad solamente a Cristo, quien lo había comprado. Nadie le haga servir a los hombres o a la carne, porque Jesús lo ha marcado con sus señales, y no puede servir a nadie más. Más aún, que los hombres se cuiden de interferir con su libertad en Cristo, o de cómo tratarlo, pues el Maestro seguramente lo protegerá como suyo. ¿Tiene usted esas marcas? Entonces se puede gloriar en ellas, pues tal gloriarse no es vano, ni lo volverá vanidoso. Oh, la gloria de la cruz. Toda la gloria del cielo descansa en esa cosa despreciada, no en la figura de la cruz, sino en la cruz misma. El mundo no reconoce su gloria, pero tampoco lo reconoció a él, y no conoce al Espíritu Santo, porque no puede verlo. Que Dios abra nuestros ojos para ver la gloria, para que podamos reconocer el verdadero valor de las cosas, que podamos consentir en ser crucificados con Él, para que seamos glorificados en la cruz. Hay salvación en la cruz de Cristo. En ella se encuentra el poder de Dios, para guardarnos sin caída, porque ella nos levanta de la tierra hasta el cielo. Es posible una nueva creación en la cruz, a la que Dios mismo declara como buena en gran manera. En ella está toda la gloria del Padre y toda la gloria de las edades eternas. Por lo tanto, que Dios nos libre de gloriarnos, excepto en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por la cual el mundo está crucificado para nosotros, y nosotros para el mundo. Al contemplar la excelsa cruz, do el Rey de Gloria sucumbió, tesoros mil que ven la luz, con gran desdén contemplo yo. Amén.